perdóname, pero No tuviste Y que ver la podía. mira, congelación en vivo. O sea, y mira, ya regreso. Lili, chicos, que hay veces que los creadores de contenido, o sea, debemos de asumir que tenemos una responsabilidad y es importante. Y hay veces que se dice simplemente como robots, todas son víctimas, todas son víctimas, todas son víctimas, pero ni siquiera están racionalizando las palabras que están diciendo. Yo pienso que nublar la vista del público y hacer esta confusión, como dices tú, Nat, es súper conveniente y en lugar de ayudar, entorpece todo y lo afecta horrible. O sea, siguiendo, siguen sepultando la verdad. También hay otra persona que queremos mucho aquí en el canal, aparte de ti, Lili, que es Carla de la Cuesta, y yo vi una entrevista que tuvo ella súper importante donde dice que ella reconoció 18 estrategias a lo largo de todo esto. Sí. O sea, 18 estrategias llevándose Qué a bien. cabo simultáneamente. Sí. Es que es muy triste porque uno cuanto más información tiene, te das cuenta de todos los delitos y todas las cosas que se cometieron, ¿no? O sea, ustedes lo que tienen que entender que nosotras cuando salimos de eso no queríamos saber nada. O sea, fue tan terrible lo que sucedió porque por eso a veces no se entiende por qué nosotras no sabíamos lo que había sucedido con una, con otra. En este grupo, yo sé cómo yo llego y cómo me engañan, ¿no? Cómo yo caigo. Pero yo no podía hablar con Carla y decirle, o con Wendy y decirle, a ver cómo llegaste, qué te Ajá. hicieron, tú cómo caíste. O sea, nosotros no podíamos tener esa conversación. Eso es real. Por eso es que el engaño fue creciendo, creciendo, creciendo y cada vez eran más víctimas porque nosotras no podíamos interactuar de esa manera, encontrar, Y nadie podía confiar con una con la otra, no podíamos tener esa conversación, no, porque nos ponían en contra, porque nos hacían acusar entre nosotras, nos ponían en ese rol. Es triste, pero es terrible. O te decían, es que a mí me dijo tal persona que tú hiciste de cosas y tú tenías que sola admitir, no, pues sí, o sea, porque Uh-huh. no te queda, o si no lo admitías, o sea, a lo mejor muchas veces pasaba también, chicos, y se los voy a ser sincera, había que pasó en una situación, específicamente con una de las chicas, el día de un día desenlace terrible, ¿no? En el que se la presionaba para que dijera algo que no había hecho, hasta que tuvo que admitirlo, porque así era él, ¿me entiendes? Y se agarraba de todas las demás personas para decir, tú la viste y tú no podías decirle a él que no, ¿me entiendes? Porque él decía, no es cierto que tú la viste. Así era la manipulación y tú tenías que decirles porque ibas a tener un problema. Claro. Pero era tanto el terror que teníamos, que era así como nos manejábamos, pero no porque nosotras tuviéramos algo en contra de entre nosotras, que no podíamos confiar, pero no porque nosotras dijéramos, es que ella es mala, ella, Ajá. simplemente estábamos aterrorizadas. Entonces, si nos wow. mandaba a hacer algo juntas, dos o tres personas, después el tipo este nos interrogaba y una cosa que no coincidiera con la otra ya era un problema. Esa es la realidad. Dios Ya era un mío. problema. O sea, si a mí se me había olvidado decirle que me quedé dormida, porque ya cuando ves contando, había trabajos que yo tuve que hacer en un trabajo específico con otra de las chicas, salir a trabajar, ¿no? Fuera del grupo, en el que nos teníamos que vigilar mutuamente y cuando regresamos teníamos que dar cuenta de todo lo que de, de, todo lo que habíamos hecho Imagínate. en esas 8 horas de trabajo. O sea, le teníamos que, después de venir a trabajar, teníamos que hacer cartas largas y explicándole todo detalle de esas 8 horas que habíamos trabajado y pasársela por debajo de la puerta y al otro día el tipo leía la carta y decía, esto no coincide con esta. O sea, a ti se te olvidó decirme que no, insisto, porque nos teníamos que vigilar mutuamente. Entonces, una que se le olvidara decir o acusarse, ya era un problema, porque si la otra decía algo, entonces por terror nos mantenían de esa forma, o sea, nos teníamos que acusar no porque nosotras fuéramos malas, porque entre nosotros, sino para sobrevivir es algo lógico, chicos, o sea, y ojalá que no les pase nunca esto, A mí me pero pasó. nosotras, No es lo es mismo, pero terrible, es triangulación, las triangulaba para exactamente, generar. Es como en el arte de la exactamente, guerra, divide y vencerás. Ella te tiene por eso envidia, aquella no sé qué.
A mí me dijo, él te decía, a mí me dijo tal persona que tú hiciste, entonces tú no sabías porque yo no podía ir a preguntarle a la otra Chismosísimo persona. también, Claro, o sea, qué horror, ¿sí o me sea, entiendes? ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Yo ya decía, ay, ¿por qué le dijo? O qué sea, ¿me manganzón, Dios entiendes? mío. Entonces, y generaban eso de no poder confiar entre nosotras, pero porque era como un circo bien armado, ¿me Ajá. entiendes? Y Era terrible, eran y unas niñas, sí, o sea, y es un sí. abuso. ¿Cómo un hombre de esa magnitud de hombre va a estar con eso, con unas niñas? Que me da unas ganas de, Por eso bueno, no, todas nos enteramos de lo que nos sucedió después. Cuando ya termina claro, toda esta pesadilla, nos enteramos, tú llegaste de esta forma, tú llegaste de esta forma, a mí me pasó esto, a mí me engañaron Ajá. de esta forma. O sea, no sabíamos porque no podíamos ni mm, siquiera dentro del grupo preguntarnos, a menos solamente las personas que llevaban mucho tiempo y que habían colaborado en ese Mm, reclutamiento podían saber cómo había sucedido con todas las otras. claro. Pero nosotras, Una no. pregunta. exacto. ¿Alguna vez tuviste a, a Gloria Trevi abrazar a alguna otra chica que no fueras tú? Abrazar. Solo ¿Cómo abrazar? ¿En qué Abrazar. sentido? Sí, o sea, reconfortarla por algo por lo que pasó, un castigo o algo horrible. ¿Alguna vez tuviste a ella siendo empática o abrazando o consolando a alguna chica? No, consolando no. Y no. Yo lo único que puedo decir de mí es que yo no creo que lo haya podido hacer y si lo podía hacer porque ella, o sea, sí, tanto ella como otra de las chicas tenían otra Ujú. posición, o sea, algo a Claro, diferencia y eso sí tiene que quedar claro, ¿no? O sea, porque Sí. muchas claro. veces se confunden de que cuando yo digo éramos una familia, entre comillas, ¿no? Que Ujú. eso no era una familia, por supuesto, ¿no? Tiene que quedar claro que no era lo que se llamaba así, ¿no? Que no lo éramos. Exacto. Entonces, había roles. Dentro de esa familia había roles diferentes, que es a lo que yo siempre apunto. Yo nunca digo, no, nunca vivieron o nunca les pasó nada o no fueron víctimas. Simplemente había roles diferentes y en determinado momento, a mí, por ejemplo, en específico, nunca me tocó ver a ciertas personas en la misma posición de las que estábamos dentro No. de esta familia o sea, y es real, si No, no estoy, claro, pero la es una diferencia es que locura. yo creo que entre nosotras creíamos todo lo que se nos decía, ¿no? Creías que había sido así antes, pero yo, de que a mí me haya tocado verlo, ¿no? Ujú. Y Esto es la sí, inteligencia del mal, o sea, esto fue la mente utilizada para el mal, o sea, si esto se hubiera puesto para algo bueno, pero es que esto es complejo, pero imagínate tú, yo creo que, o sea, habrá es manipulaciones, Lili, que que, tú ni siquiera sabes todavía. Habrán que no, dice, bueno, sí. ese uno va cayendo en cuenta, así, pero Sí. esto era manipulación, y esto también y lo otro. O sea, y uno queda, Dios Es mío, que hay cosas que, chicos, que nunca en tu cabeza o sea, es que nunca lo vas a pensar así, o sea, las cosas sucedían y nos agarraba por sorpresa, ¿no? O sea, si nos reunían en un lugar y decían, ay, tienen que venir todas, era porque había un plan, pero nosotras no lo sabíamos. Esa es la diferencia. Nosotras no sabíamos que eso era parte de un plan. O sea, era parte de lo que... Y después te dabas cuenta cuando ya terminaba todo y decías, oh, esto sucedió por esto. O ay, horrible, sea, y sí. lo van a ver a la historia, porque lo que pasa es que yo creo que a él le convenía hacer creer al último, en todas las últimas etapas, que nosotras participábamos de esto, ¿no? Claro, Sí, Porque era conveniente para esta persona, qué pero claro. no cobarde. porque nosotras, claro, no porque Él dijo nosotras no. decidiéramos, no porque nosotras, o sea, ya era parte de un plan muy bien hecho de parte de él para hacer y hacer creer que ella dijo, y entre nosotras no pudiendo tener una hermandad ni amistad ni nada, porque nos hacía enfrentar, o sea, ella me dijo que tú hiciste, ella me dijo que tú hiciste, No, o sea, imagínate. eso era terrible, entonces ninguna de nosotras podemos confiar en nosotras, esa es la realidad. En ese momento dentro, por más que supiéramos que la otra persona era buena, y aún así, cuando venía esa persona, a él no le convenía que nosotras fuéramos amigas, nunca. No. No le convenía que fuéramos amigas, que tuviéramos empatía entre nosotras, que nada. Entonces él destruía todo ese tipo de unión entre nosotras. Claro. Y utilizaba el No le lenguaje servía. paradójico. Lo llamaba familia, pero no permitía que se unieran entre ustedes. Él cuando hace Mm. esto, Ujú. crea un Claro, impacto en tu psiquis, te disocia de la realidad,
porque te confunde. ¿Cómo hacer una familia si no puedes confiar ninguna en ninguna? Pero le pone Claro. este nombre, le pone amor y usa el lenguaje paradójico para que tú te confundas. O sea, él está utilizando, bueno, este ser que yo no sé ni cómo calificarlo, no sé si dice Barbie que no están locos, pero, o sea, en Venezuela dicen manganzón, o sea, un manganzón, Dios mío, señor, un señor ya grande con esta Sí, está bien. payasada, de verdad, ponerse con esas, es que te lo juro, no tengo palabras, me entra una ira y una cosa que digo, que ese hombre hoy por hoy está libre, que está haciendo lo mismo, ojo, esta gente no cambia, esa es otra cosa que la gente dirá, ¿qué están haciendo? Lo mismo, no ha cambiado, no es que está jugando cartas, no, está haciendo lo mismo porque está atrapado, no tiene conciencia, no tiene conciencia, eso es difícil hacerlo, nosotros tenemos conciencia. La conciencia del ser humano radica en que seas capaz tú de reflexionar sobre tu impacto con los demás. Eso es simplemente la conciencia. Pero no, imagínense nada más, chicos, Lili, pues Hombre, la cantidad de violencia que tristemente al interior de este círculo había. Y pues mira, Lili, la pregunta de Paul me parece oportuna porque pues sabemos que vimos una serie, una telenovela en donde había conversaciones y había grandes pláticas y como que parecía todo hasta cierto punto normal. Entonces, si tú te quedas con eso, pues no acabas de entender, ¿no? Si era posible cierta unión, pero no lo hacían porque en realidad había muchas envidias al interior de ustedes mismas. De hecho, en esta serie se ve como las chicas, o sea, ustedes, hablaban para lucubrar en contra de Gloria y hablaban mal de ella y todo. Entonces, la pregunta es muy sencilla, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nosotros hemos visto que hay violencia con una persona y buscas darle un abrazo? Entonces, es saber si alguna vez la que tenía la jerarquía y la que les significaba a ustedes como víctimas, por ser pues la que ubicaban como la amiga, la que se había ganado su confianza, ¿hubo alguna vez un abrazo o un cómo estás o un cómo te sientes para poder nosotros entender realmente la frialdad y la crueldad que sí era, ¿no, Lili? Porque ahí hay mucha confusión, si se hablaban, si no se hablaban, y pues que tú ahorita nos digas, pues no lo vi, yo no lo vi, yo no lo vi, nos va quedando un poquito más clara la frialdad, la indiferencia, mm, la crueldad, que eso sí era, sí era. Mira, Lili, ahora en las demandas de California, lo que se busca es que se sepa lo que pasó, lo que sí pasó. Con el estafador de sueños, con tu proyecto, Lili, vemos este impulso que tú tienes de que se sepa lo que sí fue. Y viene un libro de Carla de la Cuesta en donde toda la intención es hablar de lo que sí pasó, porque hay un hartazgo, Lili, incluida tú la primera, que les parece ya irresistible, sobre tantas y tantas y tantas mentiras y desinformación que hasta la fecha. Y es que, Lili, si no lo escuchamos de ustedes, esto se va a quedar así y es sumamente ujú, Sepultado. injusto, Es Ujú. triste. Sí, es exacto. triste. triste, Es Lili, terrible. Ujú. tan Es terrible, tan triste. segmentado. Es triste porque no lo merecemos, porque durante años yo creo que lo que cuando pasas situaciones así lo que quieres es volver a vivir, que es lo que nos mantuvo también tranquilas y calladas durante mucho tiempo, ¿no? Porque lo que tú quieres es recuperarte, o sea, fue tan terrible el trancazo que tuvimos que a veces dicen, ay, ¿por qué no hablaron antes? ¿Por qué no dijeron? ¿Viste? Porque la gente cree que Sí, cuando pasas este tipo de situaciones, te recuperas de una, o sea, y no es Ujú. así, no es así, es terrible el daño que se hace. Y muchas veces lo guardas en un sector de tu cabeza y quieres seguir Ujú. viviendo, porque era lo que nos pasaba. O sea, a mí, yo salgo de ahí, yo quería vivir, chicos, o sea, estuve muerta en vida durante esos más de 5 años. O sea, no, es terrible cuando tú no puedes decidir si hasta quieres ir al baño y no puedes hacerlo. Dios, Lo qué que es, locura. o sea, yo Ujú. regresé de ahí y dormía en el piso y mi ¿Cómo mamá fue, no lo Lili? podía, sí, No, y Cuéntanos, mi imagínate, mamá no. Ay, fue terrible porque mi mamá era una pelea porque ella no entendía, me veía que yo agarraba mi colchoneta y la ponía en el piso y me decía, no, ¿cómo no. vas a dormir? Y yo era lo que yo conocía ya como parte de mi vida. ¿Sí me entiendes? O sea, ese es lo más triste. Y que todavía haya gente que crea que nos llevábamos la gran vida. O sea, es que no Ujú. entendieron nada. No. Nada de lo que, de todo lo que te lleva a volver a confiar,
volver a reinsertarte con tu propia familia, porque los amas, pero ya no te sientes parte, porque lo que ellos lograban era esto, sacarte y que te sintieras incómoda en el mundo real. O sea, Claro. cuando yo regreso después de 2 años de estar tan sometida, porque realmente fue terrible esos 2 años, a partir de que yo me entero cómo era este grupo, a ver, la verdad, ¿no? La verdad de Wow. este grupo es cuando él no me permite ver a mi familia por esos 2 años, que es lo que hacía con todas las chicas, o sea, te desarraigaba y en ese periodo es cuando te empiezan a ver los castigos, empiezas a sufrir cosas terribles, Dios mío, qué porque es parte rabia. del proceso y no te deja tener contacto inmediato hasta que él Claro. esté seguro de que tú ya no eres la misma. Porque es triste, pero es la verdad. Tú ya Oh, dejas, Ay, empiezas a ser un ente. O sea, yo cuando vuelvo a ver a mi familia, hacía 2 años que no los veía y 7 meses sin haber hablado con ellos. Cuando me lo permite, es porque yo ya había intentado hacer otras cosas, quitarme la vida de otra forma, ¿me entiendes? O sea, y cuando ya veía peligro, el tipo decía, ok, te permito esto, pero vigilada, ¿no? Podía no. hablar y tenías que decir el speech que él te decía, decir que estaba bien, porque tú no sabías si te iba a volver, primero a volver a hablar con tu familia o si lo ibas a volver a ver. Era así de terrible. Entonces tú preferías hablar y decir, sí, está todo bien, pero cuando ya los vuelves a ver a tu familia, que eso me pasó, estaba feliz de verlos, pero yo ya no me sentía la misma, yo ya no era la misma. Ya me habían Algo, cam- desarraigado de una manera algo tan cambió, Wow. sí. triste y tan terrible que tú te sentías incómoda con el mundo real. Eso es lo triste. ¿Y cómo lo explicas eso? Si solamente con un psicólogo, con alguien que sepa de estos temas, lo puede explicar. Porque es Eso es otra terrible. cosa. O sea, yo veía a mis amigos, cuando llegué, todo el mundo te quería recibir. Encima, fue poquito tiempo el que me permitió estar, porque cuando, ya les voy a contar, pero yo llego y a los 3 días ya estaba él en Córdoba. ¡Ah! ¡Qué Buscándome. horrible! ¡Qué O sea, no es horror! que yo O sea, llegué y yo estuve días con mi familia, no. ¡qué Y locura, eso Dios ya mío! lo voy a ir contando también, porque es importante que se sepa, porque también, no solamente para mí, sino para las otras No. víctimas, Y se que anda se sepa cómo brincando. funcionaba esto. O sea, no es que nosotros, ay, nos íbamos de paseo y veíamos. No, tienes un proceso, vienes con un desarraigo, con un proceso de sometimiento terrible en tu cabeza, y cuando vuelves a ver a tu familia, haces un, o sea, porque ya no es el mundo, o sea, Ya. todo lo que tú vivías antes ya no es igual. Para ti, tu mundo cambió. claro. Dios mío. Chama, tú pasaste Oye, por Lili, tanto. Es Dios mío, tú terrible. pasaste. O sea, eso que pasaste sí, tú que estás describiendo, Yo y despersonalización. todas, o sea, Bueno, todas, o sea, pero es que yo me pongo a todas pensar las en eso otras ahorita y chicas. digo, volver Sí. a casa, encontrarte con este cataclismo emocional que no sabes y de repente, o sea, eso es horrible, pero te voy a decir algo, yo creo que, o sea, de todo esto, porque yo estoy impresionado, porque realmente contándole, hablándolo así, yo estoy muy metido en la charla y digo, este hombre está libre, yo obviamente voy a redundar en esto, este hombre está libre y está libre gracias a muchas obstrucciones de la justicia, este hombre está libre, este hombre es una persona que yo no sé cómo tú pudiste conciliar esto, porque cómo tú integraste la imagen de Sergio Andrade al final de todo esto? Porque a mí Ajá, me pasó eso. en mi experiencia personal, Sí. bueno, esto ya es de mi vida, va a meter un poquito aquí de mi vida, pero yo salí con una persona que era narcisista. Entonces, a mí me costó mucho odiar a esa persona, me costó mucho, me dolía odiarlo. Y yo en algún punto estaba tan molesto que dije, "Ah, le quiero dar un puñetazo en la cara". Pero yo al momento de ver que él me tenía miedo, yo me desarmé. Ahí entendí que si yo le hacía daño a él, aún amándolo, me iba a doler más a mí. Él no sé con su vida lo que sea, pero yo todavía no he integrado esto, porque yo todavía en mi mente tengo esa figura de la persona que yo sentí algo por esa persona. Lástima, acompañamiento, que lo quieres proteger o lo que sea. ¿Cómo fue ese proceso de integrar la verdadera imagen que había detrás de esta máscara? Porque eso también es terrible. Yo no lo he logrado, así que por eso también te pregunto por qué. No, mira, a mí lo que me ha pasado después de todo esto, y siempre me lo han cuestionado, o sea, apenas salí del grupo me lo cuestionó mucha gente, ¿no? Psicólogos y qué sentía yo, y yo no sentía nada. nada. O sea, no siento odio, porque si yo sintiese odio, no podría vivir, te lo digo sinceramente, no siento Horrible. odio. Tengo claro que está mal lo que hicieron.
O sea, lo tengo súper claro, a eso sí, pero no siento odio, porque si no estaría, mi vida sería un infierno. Si estuviese todo el día pensando en eso, sería un infierno. O sea, pero sí, no está bien que ese tipo de personas siga haciendo daño. ¿Sí me entiendes? O sea, eso lo tengo totalmente claro y creo que la única forma es hablarlo y contarlo y no sentirse culpable, porque durante años lo que siempre han querido hacer es que nosotras nos sintamos culpables de lo que nos pasó, que nuestras familias sean culpables de lo que nos pasó, cuando todos hemos sido víctimas. Todos hemos sido víctimas de esto, de esta organización, porque fue una organización realmente. O sea, si te pones a ver, o sea, yo ahora lo entiendo realmente, porque cuando eres empático, a muchas cosas las justificas y dices, ay, no, bueno, pero Sí, seguramente que eso es Pobrecito. lo que el nos pasa. beneficio de la Y duda. no, porque uno no puede pensar de esa forma, porque uno Exactamente. no Exacto. tiene la maldad para pensar de esa forma. Ajá. Claro. Y ojalá. Esa es la Las, diferencia. las maquinaciones que se hacían, ¿no? Y en No. tú, por ejemplo, yo creo que tú hoy en día tienes un amor especial a México. En esta historia Ay, para sí. ti, yo creo que México tanto te dio algo malo como te dio algo bueno, pero ¿cómo hiciste como esta reconciliación con México y el amor que le tienes hoy en día? Es que yo no confundo lo que me pasó por alguien, porque yo creo que gente mala hay en el mundo, o sea, en Ujú. cualquier lugar. Lo que a mí me pasó, yo no es que yo digo México es malo, porque todo lo que me pasó en México, no, yo México lo amo y lo voy a amar toda mi vida, o sea, y sé diferenciar quiénes son los que me hicieron daño, ¿me Sí, entiendes? O sea, yo amo la cultura de México, yo amo la comida de México, yo amo a la gente de México, o sea, y no porque haya tenido una mala experiencia voy a decir, ay, no, son todos los mexicanos malos, o sea, no, eso lo sé diferenciar muy bien, y amo la cultura mexicana, y yo siempre digo, yo creo que debería haber nacido más allá, Sí, eso pero pasa porque mucho. amo la Chama, comida, mira, con México sí, pasa mucho. Uno ama México, yo también amo México. Yo tengo un amor por, nunca he ido, pero uno siente como México porque yo estaba hablando con Paul y decía, por lo menos aquí en Estados Unidos. a mí se me olvida que no eres mexicano, porque por Ajá, lo él me mismo dice hablando y que tanto. yo no me acordaba. Y yo, ¿cómo se te va a olvidar? Pero, o sea, el punto es que, o sea, es lindo México porque México ha sido, por lo menos aquí en Estados Unidos, lo que nos ha arropado a todos como una identidad latina. Y eso yo lo comprendí estando aquí. Es lindo porque México nos representa a todos de alguna manera. O sea, en realidad cuando tú ves a un mexicano, ves a una persona, y a un latino en general, ves a alguien que es tu casa y lo vives estando fuera de tu propio país. Yo soy exiliado también de mi país, estoy viviendo en un país que no es el mío, y cada vez que veo una gente latina, que veo nuestra facilidad para ser felices, veo nuestra nobleza, veo nuestra exacto, simpleza ante la vida, y eso que es algo que no se puede obtener, sino que se nace con eso, es lo que yo más admiro de lo latino. La música alegre, las risas, todo eso. Porque hay una historia que estamos hablando ahorita, es muy triste, pero como dice Paul, rescatamos esto. Y a México yo le agradezco eso, porque México nos arropa a todos. Nos arropa con su cultura, con su arte, con sus formas de ser, con permitirnos, por ejemplo, tanta gente venezolana que ha ido a México y ha triunfado realmente y el mismo podcast, o sea, yo soy de otro país que no soy de México y hablo de este tema y a mí nunca me ha llegado ni un comentario diciéndome no puedo opinar porque no eres mexicano. Nunca me ha llegado ni un No, no, comentario. no. Y No eso yo tendría digo, wow, sentido. qué hermoso. Y bueno, ese era el pequeño Sí. paréntesis. No, yo como mexicana, a nombre de todo México, te pedimos perdón. Perdón, Te Lili, por pedimos las perdón. experiencias que veniste a vivir a este país. De verdad, Lili. Me da mucho gusto que digas que te gusta México. yo Ay, amo sí, México, Se yo siente siempre muy sí. voy a bonito, amarlo, no, siente muy sí, bonito. México. México es Qué mucho más. lindo, Lili, qué lindo, qué Pero lindo, mira, me Se come encanta. rico, hay Es que gente es verdad, buena, o sea, no hay que Riquísimo. generalizar, o sea, las experiencias que claro, se viven con claro, hay ciertas mucho personas más. no se... Claro, para mí México no es mala palabra, nunca lo va a ser, ¿me entiendes? O sea, siempre ha sido para mí muy importante en mi vida. Amo la comida de México, amo la gente, amo la cultura, amo la música, o sea, mucho. y eso, mi mala experiencia con ciertas personas no hace que yo odie a México, ¿verdad? No, o sea, eso lo tengo súper claro y no va Me a cambiar encanta, eso. me encanta Y cómo qué eres bella, Lili, qué inteligente, lindo. Lili. Eres Sí. alguien bien inteligente, bella. O sea, no queremos adularte ni nada de eso, Sí, pero, habíamos o dicho sea, eso, no te duele No, tenemos, porque tanto. no me gusta. te Exacto, yo, tenemos, Lili, te ajá, amamos ya, entiendo, esto es demasiado. te tenemos un cariño muy especial aquí. O sea, siempre lo Sí, hemos tenido. Y yo creo que tú sí. lo notas, tú lo sabes, y tu familia también. Sí, gracias, Sí. chicos. Y qué Muy lindo que buena todos te gente. contienen, tu familia, Mica, Manu, todos los que están detrás de todo esto. Mira, gran labor, de verdad.
buena familia, de verdad que te han logrado dar ese apoyo, porque es algo que yo digo, Dios mío, de verdad que ojalá mucha gente tuviera una familia como la que tienes tú, una gente que te Así es. apoya. Y tú eres afortunada, la que ha ganado eres tú, porque a pesar de que mucha gente diga lo que diga, porque quiere creer lo que quiere creer, eso nunca va a ser ganar la batalla. Ganar la batalla está bien con tu conciencia, está bien contigo misma, está bien con Exacto. saber que pasaste un proceso que el 0,0,1% de la población pasa en este contexto de un clan de esta manera. No sé si decirle clan o secta o como sea, pero lo que tú pasaste no lo pasa mucha gente. Y esto es lo que eres tú después de lo que te pasó. Porque tú no te defines por lo que te hicieron, sino porque lo que tú haces con lo que hicieron de ti y tú hayas agarrado la batuta de esta parte y estás ayudando de unas maneras que tú ni te imaginas a gente que te está viendo, que está sintiéndose apoyada por ti y ha llegado Muchísimo. una especie de convergencia entre dos fuerzas que quieren luchar con la verdad. Y vendrán más, vendrán muchas fuerzas y la verdad no es por venganza, que vengo con rabia y voy a romper. No, no, no. No, 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 es la verdad y listo. Y es la verdad porque se tiene que decir. Por esa verdad te marcó a ti, marcó a todas, y no es justo ujú, que tú hayas sido definida toda tu vida porque ahí sí tiene que salir Lily que va a defender a Lily, a esa niña que estaba aquí en no, porque tiene que defenderla, a su niña interior. Es como que ahí está tu hija, está otra hija que tienes, y Qué yo lo entendí de bello. mí mismo también, que es tu hija, y esa hija, cada vez que uno permite que haga una mentira, estás dejando que ella se sienta revictimizada. No importa, porque siempre va a haber gente que va a decir, no, que bueno, que miren las casas, que no sé qué. Esa gente son los monos voladores. Suena raro, pero son los monos voladores que los llaman así en el abuso psicopático, que son personas que Sí, replican el discurso del narcisista porque lo quieren creer, porque lo creen o por lo que les sea. Y la conviene, verdad, les les conviene. conviene. O también unos son Ujú. psicópatas o narcisistas, porque hay muchísimos. No es que es uno, eso es un gentío que es psicópata y narcisista. Y sabrá Dios cuántos habrán por ahí, pero lo que me refiero con esto es que la verdad tuya ya tú has ganado. Tú necesitas ya tú ganaste y vas a seguir ganando. Los que perdieron son otros y ya han perdido. Porque utilizar la mentira ya es perder. Perdieron realmente el respeto de la gente que vale la pena que lo respetara. Y eso es lo más importante. Y eso ya, y no es con rencor ni nada, pero eso cada uno tiene lo que se merece. Como empática, tú dices, no, pero ¿por qué, Dios mío? Pero ¿por qué no? Ojalá todos termináramos bien, que no sé qué, que todo. No, no, no. O sea, todos tienen lo que se merecen y de verdad, tú como dicen, te tienes a ti. Y eso es la mayor ganancia que tienes. y no Hoy por sientas miedo, o sea, sabemos que vienen No, cosas porque aquí estamos fuertes nosotros. Pero sí. y nosotros vamos a estar de tu lado de forma simbólica y apoyándote en lo que podamos, poniendo nuestro granito de arena. Y también te queríamos preguntar, Nat y yo, hoy en día, ¿hay algo que tú quieras? ¿Hay algo que Lili necesite? Ajá. ¿Hay algo, algo, algo? ¿Con respecto a qué? Con respecto a Unos tacos. Muy rico. Sí, o sea, Mándeme unos tacos, la comida sí, mexicana. por favor. La amo, la amo, la amo, Comida. Chama, la amo. yo Pues también. aquí en Guadalajara Sí, tienes tu casa cuando gustes Y aquí en y Dallas es gracias. también. riquísima. Liliana, date Gracias, un tour gracias. por todos lados. Tienes varios lugares a donde ir, o sea, de verdad que No, sí. yo siempre dije desde chiquita que o sea, mi segundo lugar era México, pero era porque uno se identifica, se siente, desde chica veía los canales de televisión y todo, ¿no? Los programas, y era algo que siempre me llamó la atención, por eso digo, no sé si me equivoqué en el lugar donde debía haber nacido, pero bueno, de Mira, todos modos lo siento como parte de mi, eso me pasa con está en mi Argentina. corazón. Yo tengo un bias con Argentina porque yo a Argentina todo lo veo bueno. Yo no sé si será porque de la nostalgia del pasado, pero yo veo a un argentino y digo, Dios mío, esta persona es honesta. Pero yo sé, obviamente, como tú dices, no hay que generalizar. No, Pero, no. o sea, Argentina, ay, no, si a ti te van para México, a mí me mandan para Argentina, porque en realidad, Aparte son te lo súper juro. progresistas, nos encanta que son bien progresistas, están tomando en serio lo de la psicopatía. Es un país que nos lleva ventaja, de verdad deberíamos de poner atención México en eso que están haciendo, en lo de querer formalizar estos crímenes de la gente psicopática allá en Argentina, es algo genial, de verdad. Es Mucho. que es necesario. Lo que pasa es que antes yo creo que no se hablaba y por eso no había tanta información, ¿no? Como hay ahora. Eh, y antes se confundía mucho a la gente, porque venimos de generaciones en generaciones en la que, obviamente, la generación de mis padres es diferente a mi generación y así, ¿no? Pero hasta mi generación era, quédate callada, no digas nada, o sea, o si dices eso no vas a tener trabajo, o sea, la gente se acostumbraba mucho a quedarse callada, a tener miedo, ¿no? De decir las cosas, y
pero no lo hacían por ocultar la verdad, lo hacían porque realmente era parte de sobrevivir, ¿no? En aquel momento te decían, no vas a conseguir trabajo si tú hablas, si tú te quejas, si tú esto, si tú lo otro. Y es triste para aquellas personas, pero yo siempre le decía a mucha gente, yo no me voy a quedar callada, yo no me voy a quedar Ajá. callada con lo que me pasó, yo no, Me o encanta. No, sea, mi y amor. no lo veía mal, no lo veía mal con decir la verdad, o sea, le duele a quien le duele, y a veces te dicen, no, pero eres muy dura en decir las cosas tan crudas, y esto, hasta el día de hoy, ¿eh? Hasta el día de No, hoy se me agradece, dicen, decir, Lili, eres se muy... agradece. Al contrario, los que estamos de este lado, Lili, que era lo que ahorita te comentaba, al contrario, yo considero que justamente en este momento, Lili, la claridad tiene que ser, yo creo que hasta exacerbada. Era Magnificada. así, magnificada, porque venimos de tanta información, Lili. Y te voy a decir una cosa, claro que por supuesto que merecen ustedes la verdad, e inclusive nosotros como pueblo mexicano, Lili, hay mucha Ujú. gente que está indignada con la historia. Esa es la Ujú, palabra, que están indignados no nada más de las autoridades, de toda la corrupción que se vivió en Chihuahua, de que anularon absolutamente sus testimoniales en ese juicio, de que no les sí, iniciaron las denuncias individuales como tenía que haber sido. En ese momento estaban declarando algunas chicas que todavía eran menores de edad que habían tenido hijos, y todo se suprimió, Lili. sí, Fue un Horrible. camino de supresión. Entonces, ¿por qué, Lili, hay mucha gente que está enganchada a este caso? Porque trasciende. No nada ujú, más es una cuestión de, ay, que en el medio del espectáculo se escuchó. no, No, No. trasciende al país, a los partidos ujú, políticos, trasciende a una televisora, a la complicidad que hay en las altas esferas de nuestro Espera. país. La gente exacto, inteligente lo ve, que esto ujú, no nada más es una cuestión aquí de una revista, sino de una situación que inclusive actualmente, Lili, tú lo sabes, está llegando a tocar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ujú, Que eso ya es un Exactamente. nivel ya magnánimo por todo el silencio, la corrupción que hubo con ustedes. Entonces, Lili, ustedes merecen la verdad, por lo menos poder contar la verdad, particularmente tú, Lili, que tú tocaste puertas en fiscalías, que quisiste ir a ujú, decir lo que pasó. Exacto. Y una Estuviste en Brasil, niña. Ah, estuviste en Siempre lo México, hizo. una niña, Dios mío. O que sea, particularmente tú, sí, Lili, que siempre lo hizo, que no se te escuchó, pues por lo menos en un podcast, hablar lo que sí fue, y nosotros como en nuestro país, te agradecemos, Lili, porque nos estás diciendo la verdad, y creo que todos merecemos saber la verdad de esto, porque nos ha trascendido a exacto. muchos, Lili, muchos nos ha trascendido, y teniendo la oportunidad ahorita de platicar contigo, eso yo sí te lo quiero decir, Lili. Personalmente me acuerdo mucho de ustedes. Cuando tengo hambre me acuerdo de ustedes, Lili. Ay, ujú, nada, me vas a hacer llorar horrible, para que bella. De verdad, eso es algo que siempre me tocó mucho las fibras de mi corazón desde el primer momento que hace muchos años en la universidad se tocó este caso. A mí me han trascendido, y a mucha gente con la que hablo, Lili, que sigue el caso, se acuerdan de ustedes. Cuando estás cansado, cuando no has comido, dices, por esta situación tan pequeñita, como que me estoy quejando, y las chicas que estuvieron ahí en este cautiverio prolongado, es que cómo, Lili, pudieron aguantar tanto, Lili. Tienen toda nuestra admiración, de verdad, nuestros aplausos y Nuestro todo apoyo. nuestro respeto. Todo, sí. Lili. Es No, es terrible, o sea, y te agradezco, Nati, que lo digas, pero es terrible porque nosotras no estábamos dando cuenta en ese momento de lo inhumano, o sea, no queríamos estar ahí, pero no nos dábamos cuenta de lo grave que era lo que nos estaba pasando. Es terrible, es terrible. Yo ahora que soy una adulta, que soy mamá, ¿no? Y Sí. digo, mi hijo a mi edad, Ay, no. claro, chama. o sea, Tú eres terrible, una niña, y cargando un país terrible, para allá, o sea, no tenías una niña, Dios mío, o sea, un yo horror. tengo 33 y digo, y veo a Liliana y veo una ternura, pero una niña, o sea, por el amor de Cristo, estaba ahí Ujú. enfrentando esos Sí. monstruos y sin conocer la profundidad de los tentáculos, Ujú. caminando por la convicción mera Sin de llevar conocer la todo el verdad. poder que tenían y que hoy todavía tienen. Exacto, qué miedo, caminando Sí, en los filos de la manipulación con esos tentáculos ahí y expuesta a ser la carne de cañón que se enderece porque quiere buscar la verdad y va para allá. Entonces, eso es lo que ha pasado muchas veces contigo. Qué bueno que hoy yo digo, eso que salió, que resistió, es lo que tú tienes por dentro y eso es tuyo.
Esa es la gran lección de todo esto. Y yo creo que, por lo menos para mí, me da un cierre, por lo menos en general, de lo que ha sido tu vida con este caso, porque ya tú has logrado con este podcast darle esa misión que tenías, darle ese cierre, pero de una manera magistral, porque además todo el timing fue buenísimo. La AI, el Internet, todo confabuló para que realmente estuviera pasando y tenga el impacto que tiene que tener. Porque las cosas, ahora no sé cómo decirlo, pero no sé si son coincidencias o no sé qué pasa, pero hay grandes coincidencias que nos hacen estar aquí nosotros cuatro en este momento teniendo esta charla. Y yo espero que esas mismas coincidencias le lleguen a otras personas y sirvan para algo más. Pero nosotros somos el eco de la gente que no se quedó con lo que dijeron. Nosotros somos el eco de esa gente y nosotros no nos vamos a tragar esto. No nos vamos a tragar, no Exactamente. nos queremos Sí, no, tragar. no, no. Somos el eco de esa necesidad tuya de llevar la verdad. Y gracias a ti, que te vimos, una niña, haciendo esto, estamos nosotros aquí. Es la realidad. O sea, es la realidad. Porque si no hubiera estado eso sí, hubiera triunfado la mentira, como tantas veces ha triunfado. Y ojo, la mentira siempre va a querer que ella siempre va a decirse. La gente que dice que tenían dinero, que enterraron en España ya con un saquito de dinero, como en las caricaturas, así como el signo de dólares, vamos a enterrar esto aquí, Ujú. o sea, una locura totalmente. Pero esa gente siempre va a decir eso, ellos no van a cambiar. Esa gente que dice eso lo va a seguir diciendo y lo que quieren es herirte y hacerte daño. Pero no lo van a poder hacer No. porque la verdad hoy te da esa fortaleza. Y qué bueno, qué bueno. Ellos siempre seguirán, pero ya tú has ganado. Porque la tranquilidad que tienes con la verdad es lo que estabas buscando hace mucho tiempo. Reconciliarte con tu Sí, verdad. Y qué lindo de verdad. totalmente. Y para más Mira, ñapa nos siempre van dice a a haber nosotros. versiones, siempre van a haber muchas versiones y lo más chistoso es que gente habla de uno y uno, Ajá, no, a mí yo a me pasa, veces me río porque digo, o sea, saben cuando más yo, que yo Que de ajá, lo yo que de cuando yo yo, realmente mismo. hice. Claro, me da risa ay, porque, y sí, lo veo también en otras chicas, o sea, que hablan de otras personas y dicen, ¿por qué ella ajá. hizo? No, es Y que ella tú ta. sabes que no sé Y qué tú, pero ¿de fulanito, yo no te dónde conozco, sacan? chico. Ajá, ¿dónde Totalmente, o viniste sea, no tú? saben ni un gramo de lo que vivimos y realmente es triste porque se dejan llevar por una versión que conviene esa versión, ¿no? Para que seguir haciéndonos daño. Y por Claro, eso también es importante no callarse. O sea, no es fácil para alguien que vivió esto y por eso también lo aplaudo a todas las víctimas que pueden salir a hablar y a las que no, también se les entiende porque hemos sido muy Y a apaleadas, o demandar, sea, y a muy demandar. claro. apaleadas y muy burladas todo el tiempo. O sea, es tan fácil burlarse de la víctima o de la que no tiene poder, ¿no? Para decir, ay, es mentira, o sea, o lo hacen por interés. No, esto no se trata de interés, Por o sea yo envidia, Dios ya mío. no quiero una carrera ¿Qué artística, a mí no me interés, interesa hermano? eso, a mí me interesa la verdad. O sea, esto no se Exacto. trata ya de, a nosotras conscientemente nos cortaron el futuro en ese momento. ¿Me Total, entiendes? O sea, total. nos cortaron las alas, nosotros entramos en un lugar sabiendo que no íbamos a poder hacer lo que nos prometieron. Eso es lo más triste. O sea, eso lo vemos después y nos damos Qué cuenta después. horror, No, o chama. sea, la promesa de ser artista no es que nosotras pudimos hacer algo, no nos dieron, o sea, nosotros entramos sabiendo, no nosotras, ellos, que no íbamos a hacer Que nada, sabían que que no íbamos todo a era poder. exactamente, y eso es lo más Exactamente. triste, Chama, darse no puede cuenta ser. de que era así, ¿no? Lili, tu Porque hijo para ti es súper importante, lo sabemos. Y Edgar y yo estábamos ayer hablando con una señora, una psicóloga que tiene un conocimiento, es una persona hermosa y tiene una voz hermosa y de repente nos ayuda últimamente, pero ella nos explicó que cuando conoció el conocimiento, cuando obtuvo este conocimiento de la psicopatía y del narcisismo, tiene hijos que hoy en día ella les enseñó esto y se los está compartiendo. ¿Cómo ves tú esa parte? ¿Tú tomarías alguna pequeña misión para con tu hijo que supiera estas cosas que para nosotros hoy en día es algo bien importante, hoy en día en el mundo? es muy importante. Mira, estos temas antes no se hablaban, ¿no? Y yo también vengo de una generación de papás más grandes, o sea, mucho mayores, o sea, con otra mentalidad en la que sufrieron mucho, ¿no? O sea, porque vienen de generaciones diferentes en las que no se tenía que hablar de estos temas, en las que, y es triste, pero mis papás aprendieron mucho con lo que me pasó. O sea, tuvieron que, o sea, aprender un montón, entender un montón de cosas, porque en su realidad no cabía en la cabeza tanta maldad, ¿no? Y lo sufrieron terriblemente. Y yo a mi hijo siempre hablo, o sea, mi hijo sabe lo que me pasó. Okay. Nadie va a venir a decirle algo nuevo que él no Qué sepa. bueno.
O sea, mi hijo Qué sabe, quiero que esté consciente de que en el mundo, por supuesto, Hay se puede maldad. llegar a encontrar con personas que van a mentir, que le van a querer manipularlo y todo. Y también es importante que él pueda hablar. O sea, cuando él sienta que algo no está bien, que algo no le está, que él empieza a dejar de ser él mismo, porque eso es lo que nos pasó a nosotras, Sí. pero a nosotros de un grado terrible, ¿no? Él no tiene sí. que hacer algo que él no quiera hacer, ¿no? O sea, y que nadie lo tiene que obligar a hacer algo que él no quiera. Entonces sí, para mí es importante que los padres hablen con sus hijos, yo a mi hijo no le he ocultado nada, por supuesto no se lo dije de niñito, o sea, él ya está grande Claro. ahora y ya puedo hablar de temas, y ya vengo de años empezando a explicarle, porque tampoco quiero que a él le pase lo mismo, ¿no? O sea, que él entienda que sí, va a haber gente, que hay manipulación, y que eso, saber detectarlo y saber que nadie te tiene que obligar a hacer algo que tú no quieres, es muy importante. O sea, es muy importante saber defenderse, ¿no? Con las palabras, ¿no? Decir no, poner no, hasta aquí llegamos y no sentirse culposo, porque Los límites, mi hijo, es el poner límites, mi hijo es muy de un corazón enorme. Yo también he sido así muy culposa de, ay, pobre, Ay, y sí, siempre. chama. Y eso le pasa Eso te siempre ve. a la Traspasa la gente, pantalla. a la gente de buen corazón, ¿no? O sea, que siempre se pone en el lugar de otro. Y yo creo que a todas las víctimas que estuvimos ahí, a las que estábamos ahí y que pasamos cosas terribles, nos pasó por eso, porque éramos empáticas, porque nos poníamos en el lugar de otra persona. No éramos la persona que íbamos a ir y hacerle daño, ¿me entiendes? O sea, no entraba en nuestra cabeza eso. Y yo creo que por eso nos pasa esto, ¿no? Nos pasó esto. Entonces, sí es muy importante explicarlo. No es fácil, cada una tiene su proceso, obviamente, pero sí nos pasó por buena, no nos pasó por mala gente. Eso sí tiene que quedar claro que sí, o sea, es Y terrible, estás terrible tranquila, como... tú tienes esa tranquilidad en tu corazón de que tú fuiste buena siempre y tú no, nada ha sido tu culpa, nada, nunca. Claro. No, pero ¿sabes lo que pasa? Es que no es que uno crea que es culpable de algo. Lo que pasa es que es un dolor tan grande ser partícipe de situaciones terribles. Claro. Ese es el problema. No es que yo me sienta mal o me haya sentido mal porque yo crea que yo era culpable, ¿me entiendes? Hay situaciones en las que a mí se me hizo partícipe por ayudar, por ser empática, y después esas personas con maldad lo que hacían era justamente para cubrirse ellos, echar culpas hacia otras personas, y les venía bien hacerlo de esa manera. Esa es la realidad, ¿no? A uno no le entra en la cabeza que alguien haga eso, porque no piensa así, porque no tienes esa maldad, pero que existen personas, y ustedes lo pueden ver en entrevistas donde en algún momento a mí se me culpa, donde están sentados y se me echa toda la culpa de algo, y es Sí, evidente. qué descarado, dice Señor, pero por el amor de Cristo, ¿cómo es esto posible? O sea, claro, o sea, no, si cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta que sí, y cualquiera de las mayor chicas que loquera. tuvimos ahí, nosotros no teníamos decisión, o sea, no teníamos poder de decisión, no podíamos salir o tomar agua si no pedíamos permiso, no podíamos ir al baño si no pedíamos permiso, y si no nos daban permiso nos orinábamos o nos hacíamos encima, chicos, o sea, esa era nuestra realidad. Entonces, que Y la hay que gente crea que decirlo. nosotras teníamos el Claro. poder. Si yo en determinado momento estaba en tal lugar, era porque había sido mandada por esa persona, no porque yo había decidido estar en ese momento. Estaba en su casa y estaba libre. No era así. Entonces, cuando las personas quieren dar, o sea, quieren dar esa visión, ¿no? De que yo decidía, que yo les decía a ellos, no, yo me encargo de esto. O sea, es muy risorio. O sea, Literal, yo me la entrevista encargo fue así. de esto. Pregúntale a ella y tú, pero señor, ¿usted cómo va a decir eso? Pregúntale a ella, pero usted está hablando de ¿Vieron la imagen cuando ellos una son cosa. detenidos después, de imagen de cómo estábamos nosotras? Ay, Desnutridas. una locura, chama. O sea, Es que, chicos, bueno, o sea, hay aquí, que ser un poquito inteligente para darse cuenta que no exacto, estábamos en buenas condiciones exacto. Es y sentido que no común, estábamos es bien lógica. tampoco, ¿no? O sea, a mí también se me dice, ay, no, pero tú ibas y en determinado momento los visitabas, ¿no? En la cárcel y eso, porque en la cárcel mental es terrible. Y esos Claro. son los procesos
que yo quiero que se entiendan. O sea, obviamente no es que me llevó años despertar, ¿no? O sea, yo siempre todos los años pedí irme, imagínense, estando dentro del grupo. Eso no Que no sabía. era que yo me quería quedar ahí, Imagínate. pero cuando tenía la posibilidad, siempre Ajá, esta persona es muy, muy, no sé si horrenda. inteligente, pero es terrible. O sea, es terrible de Un canalla, una manipuladora y cosa. eso es lo peor, ¿no? Y el daño que nos hacía y jugaba con nuestras mentes y jugaba también con hacer daño a nuestras familias, que eso es muy importante que se sepa, Qué fuerte. porque Sí, es muy fuerte y cuando uno tiene terror psicológico, actúa o comete errores, ¿no? Pero ese terror psicológico solamente lo sabe una persona que ha vivido ese sometimiento, ¿no? Que ha visto cosas terribles, que no es que, ay, te voy a hacer esto y no pasa nada. No, a nosotros no lo hacían. O sea, no es Es que que, claro. ah, no pasa nada, te equivocaste y no pasó nada. No, a nosotros nos cumplían los castigos y eran terribles, chicos. Terribles. Ay, no, me dan unas ganas O de sea, agarrarlo por las y greñas, así mucha tipo. gente dice, ay, pero si hubiesen levantado y hubiesen luchado contra él, o sea, no No, entienden no, nada, o sea, no no. entienden cómo funcionaba ahí. Ni quieren, esas ni quieren entender esto, porque no ahí están quieren. excusando. Por eso ahorita me pareció súper oportuno que nos platicaras pues la frialdad que realmente había al interior del Ujú. grupo, porque mucha gente dice, bueno, eran 10, nos platicas Lili que en Ixtapa sumaron 17 chicas, bueno, 17 contando a la hijita de Sonia, digamos 16, y la gente dice, ¿y por qué no ellas 16 se unían en contra del único hombre que estaba ahí, ¿no? Porque no era nada más así, no es que estuvieran ahí platicando, No, como nos los han contado, que estaban ahí fraguando ideas, no había realmente esta conversación. Nos los No. dices, Lilia, en el podcast. De pronto teníamos el permiso de dirigirnos la palabra, así lo dices en el Ujú, podcast. Entonces yo entiendo que le podías decir, pásame la sal, vamos por el agua, ujú. vamos. Dirigirse Cositas la así. palabra es muy diferente a ser amigas, Lee. No, no, no A podíamos ser conversar. amigas. O sea, eso nos hubiese condenado dentro del grupo. O sea, nosotras lo no. único que podíamos hacer es seguir órdenes. Seguir órdenes es acompáñala a ella ¿me entiendes? Pero acompañarla era vigilarnos mutuamente, porque en realidad no era porque éramos malas y nos vigilábamos, era porque cuando regresábamos de eso, nos paraban a las dos y nos interrogaban a una y a otra, y guarda que no hubiese una coincidencia. Es como las Porque Gestapo. entonces la que no le decía una cosa era una mentirosa. Y ahí tenías Claro. un problema. Y el problema era para las dos, o sea, para la que le dijo y Qué la que no le horror. dijo porque no cumplió la... O sea, era terrible, chicos, era Esto, terrible. Entonces, nadie tiene dimensión de lo que pasaba en ese grupo y de cómo funcionaba y el terror psicológico. El terror psicológico solamente lo sabe alguien a la que le cumplen los castigos. Dios, chama. Y nosotras nos cumplían los castigos, no es que nos amenazaban y nos decían, ah, si tú no haces esto, no pasa nada. O sea, te va a pasar esto y no pasaba nada. Nos pasaba y peor, Sí. ¿no? Entonces, Qué no es horror. que nosotras no intentamos decirle nos queremos ir, no es que nosotras no intentamos huir, lo Mm. van a ver, o sea, lo han visto, o sea, chicas intentaron huir, otras intentaron quitarse la vida, otras, o sea, no es que no hicimos nada, esa es Es la que, parte más triste, que creen que esto fue un cuento de hadas o Ajá. una historia de un grupo en el que todas intentaban ser famosas y no, no qué fue eso. horror. Y Y la enamoradas de un fama, sobrehombre, no, eso qué tampoco fue así. superficial. Qué superficial eso de que Ajá, es la qué fama. No sean tan frívolo. básicos. O sea, qué frivolidad tan Frívolo. horrible. Ajá. Porque en realidad Ujú. que, o sea, como tú dices, yo hoy te veo mejor que nunca. Y eso me encanta notarlo. Porque lo que tú pasaste, Lili, además de todo, te hizo la persona que eres hoy. Te quitó algo que quizás, un destino que quizás tenías, pero eres ahora esto. Y lo más grande es decirle a tu hijo de estas personas también. Porque es Sí. afortunado él de tener una madre que le puede contar esto de esa manera, porque le vas a evitar mucho sufrimiento a él también en el futuro, porque esta gente está en todos lados, un jefe, un amigo, la mejor amiga tóxica, en micro y en macro van en sus cosas, pero toda esta gente hace lo mismo, viven en una fantasía alternativa, y tú no te podías ir porque esta es una red de manipulación. Tú brincabas a una que era la evidente y caías en otra, y de repente caías en el otro hueco, y después te salías de ese hueco y caías en otra, y ibas, ¿cómo te ibas a ir? ¿Cómo iban a salir estos huecos que ni los podías percibir? Son demasiados huecos, eso se llama red de manipulación. Y yo estoy seguro que hoy por hoy, si tú te pones a rememorar todo detalladamente,
vas a decir, esto era otra manipulación, aquí había otra, catatá, catatá, catatá. Y, o sea, bueno, eso es fuerte, a mí me ha pasado, yo, Dios mío, esto fue así por esto, que no sé qué, eso es un proceso también fuerte, pero esta gente es más compleja de lo que un psicópata puede ser. Lo que hizo Sergio es algo más complejo de lo que hemos visto en la psicopatía promedio. Esto tiene un montón de otros componentes que lo complejiza aún mucho más. Hay sadismo, hay Sí. maquiavelismo, hay de un montón de componentes. Esta persona profundamente rota y además, lamentablemente, desde mi opinión, empoderada con sus ministros que estaban ahí, y yo eso lo digo yo con mi responsabilidad, que es desde mi punto de vista, unos ministros que hacían su rol en esta jerarquía de un circuito psicopático. Lamentablemente, ellos vieron algo en ti especial y particular, porque contigo particularmente te metieron así, vamos a echarle que ella tenga responsabilidad, vente para acá, que no sé qué, porque sabían quién eras tú. No, ellos no eligen a cualquiera, no hubieran elegido a cualquiera, te eligieron a ti porque sabían quién eras tú. Y hoy, por eso, por lo que te eligieron, es por lo que quizás ellos hoy dirán que no pudieron acabar contigo, porque es la resiliencia que tienes por dentro. Y estás aquí, mira, no te destruyeron, y estás viva, y te quería preguntar, ¿eres feliz en tu vida hoy? ¿Cómo te sientes en tu vida hoy? ¿Cómo es tu felicidad? ¿Eres feliz? Porque yo tengo esa percepción. No, sí, sí, por supuesto. O sea, ¿sabes cuándo eres feliz? Cuando hablas, no ocultas nada en tu vida, cuando puedes hablar tranquilo, sin miedo a decir algo que, ay, no, esto no era así. O sea, porque así es como nosotras vivíamos antes, ¿no? Teniendo que engañar a nuestras familias, teniendo que vivir una mentira. Actualmente tengo una vida muy tranquila, hago lo que yo quiero, trabajo en lo que me gusta, ayudo gente, ¿no? Y tengo un hijo precioso, así que, y una familia que me apoya, que yo siempre digo, la familia es todo. Chama. Y también el poder hablar de estos temas, porque creo que hace mucho daño el quedarse callado. Y en algún momento uno lo tiene que sacar. Nosotras, y hablo por mí y estoy segura que a muchas le ha pasado, no hablamos durante años, ¿no? O sea, pasaron años y no, más allá de que hayan salido libros o no, ha sido un duro para nosotros hablar de lo que nos pasó. Nosotros lo que queríamos era vivir. Después de este infierno, lo que quieres es vivir, tener una vida normal, ser normal. O sea, y creo que eso se confunde con que, ay, se callaron y ahora hablan, ¿no? O sea, no se trata de eso. O sea, uno habla cuando es el momento, cuando lo puede sacar hacia afuera, ¿no? Y si bien he tenido muchas terapias y todo, pero yo siento que ahora era el momento, ¿no? De poder hablar de esto, era el momento de entenderlo también, como lo estoy entendiendo, ¿no? Era el momento indicado para entender muchas más cosas de las que en ese momento no entendía o que quise, es como que las dejé a un lado, ¿no? Yo quería vivir. Después de ese infierno yo quería salir y vivir, tener una vida normal. No hablaba, o sea, de ese tema, lo dejé a un costado, pero ese tema estaba ahí. Claro. Y sigue doliendo, o sea, porque seguía doliendo. Entonces, cuando uno lo empieza a tocar desde el querer sanar, y no se puede, porque si no se habla con la verdad, no se sana. Y vuelves a ver que otra vez no se habla con la verdad, y otra vez te sientes engañado, y otra vez, ¿entiendes? O sea, mi intención no era volver a hablar de esto de esta forma, chicos. Les soy sincera, o sea, lo que yo estoy haciendo ahora lo hago porque realmente lo necesitaba, o sea, lo necesitaba sacar. Dije, este es el momento, lo necesito sacar porque lo tengo aquí, o sea, tengo aquí o sea, atragantado el que nunca se entienda lo que nos pasó. Por justicia. Esa es la verdad. O Claro. sea, y a veces te dicen, no, pero si lo dices de tal forma, es muy duro decirlo. Es que no hay otra forma, chicos. Esto es una historia de terror. O sea, no es una historia bonita. Caramba, sí. No es una historia de cuento. O sea, nadie entiende que esto no es una historia de cuento para ninguna de nosotras. No. Fue un horror. Fue un horror y no es fácil para hablar de esto, ¿no? De lo que te pasó, no es fácil procesarlo. A cada una le lleva un tiempo diferente, ¿no? Está la familia, los hijos de por medio, el proceso, ¿no? O sea, no solamente nosotras fuimos afectadas, sino nuestra familia, nuestros padres, a los que fueron juzgados de manera revictimizados. injusta, totalmente, porque también fueron víctimas de Claro.
¿Me ¿Por qué entienden? no Y le de exigen hecho cuenta? están siendo Es, considerados los padres como víctimas en esta denuncia Claro, son en la Corte víctimas, es que Interamericana de Derechos Humanos. son víctimas, porque a son ellos víctimas. se llegaba, o sea, y está comprobado, ¿no? O sea, a nosotros se nos buscaba en Caramba. nuestra casa, se convencía a nuestros padres y se No nos sé. llevaba. Y eso Sí, está más que claro, o sea, no es que nuestros padres nos enviaban, vayan Claro, y cumplan su vayan a sueño, ver o qué sí. sea, No, exacto. no era así. O sea, venía una persona, hablaba con ellos, se los convencía, ¿me entiendes? O sea, Claro, ujú, y confiaban en una imagen, y confiaban en un, o sea, porque era así, o sea, y tú ay creías, o no, sea, qué porque rabia. estaba bien armado para creerlo. Y luego que Yo Claro, tuviera una rabia. No. esa persona que convencía y que hacía todas esas tareas, esta y otra, esas personas a mí, o sea, siempre me he preguntado yo, de verdad, por más de una década, y digo, ¿no sería más fácil si reconocieran que lo hicieron y pidieran perdón a Claro, todas yo voy para las los papás. chicas? Una Mm, disculpa al menos, algo simbólico. Y siempre Chama, me ha llenado de frustración esto en la mente que tengo de que, por ¿por lo qué menos no una, pide perdón? ¿Por qué no pide exacto. perdón? Sí, Al no de menos. la boca para afuera, ¿eh? No decir, ay, sí, yo hice tal cosa y nada más. O Claro, sea, porque son muchas las personas, ¿eh? Sí, Involucradas, son muchas las víctimas, total. son sí, muchas las personas heridas, no son solamente nosotras, sino nuestras familias. Nuestra claro, familia. Y reconocer. sí, Claro. Sí, es que eso hubiese cambiado la historia, chicos. El decir ajá, la verdad el Una decirla, disculpa, cambiaría chama. la una historia. disculpa. O sea, al día de hoy no Chama. estaríamos donde estamos, o sea, ¿sí me así entienden? es, Es, Ni yo teniendo es, que hacer el ajá, El podcast, ni podcast. teniendo que contarlo de esta manera real, porque no es cruda, porque para que la gente piensa, ay, es una no, historia de exacto. terror porque le estoy exagerando. No, o sea, es Y, de y, terror, es una historia pero, terrible y que se la ha querido siempre suavizar y hacer de cuenta que Ujú. nosotras estábamos porque queríamos, porque nuestros claro, padres nos entregaban. ¿Cómo Horrible. cree que eso fue es así? el, O sea, es, ¿cómo cree? es el despotismo del poder, el poder que se ha encargado de pisotear a la gente que estaba por debajo. Los que no pudo manipular los trata de destruir. Porque sí hay sentimiento de odio todavía contra las personas, que tú dices, es disculpa lo que tienes que pedir, no es odio. O sea, ojo, lo que se tienes que pedir es Exacto. disculpa, creo que te equivocaste en lo que estaba, porque odio es lo menos que puedes tener, porque no tienes el derecho a tener odio. Si usted ¿No? de verdad no le dio la cara para ir a pedir una disculpa, tan sabroso que es pedir una disculpa. O sea, tú pides una disculpa y Ujú. digo, qué noble es una disculpa. Yo Exactamente. voy y me disculpo ya. Pero ¿sabes qué? Eso es narcisismo. Lo lamento, pero ese es el canal el nombre de este canal, pero también es No, narcisismo. sí, Es claro, sí. narcisismo puro y duro y hay que llamarlo como es narcisismo porque la disculpa te quita ese sentido de yo soy la persona que las demás me envidiaban, que no sé qué, bla, bla, bla. Póngale usted lo que quiera a esta narrativa alterada de la realidad. Es la narrativa simplista de que el abuso psicopático o el abuso narcisista simplemente es una cuestión de envidia, de que quiero ser famosa. Esto no se trata, incluso eres más rica aprovechando tu normalidad. Eres millonaria con disfrutar un café en la Totalmente, mañana con tu hijo, claro, abrazarlo, totalmente, estar tú, por ejemplo, Sí. Lili, en Y Holanda, ver un tranquila. amanecer tranquila, o sea, totalmente. Sí. eso es ser rico. O sea, el que tiene dinero no lo hace necesariamente rico, el que es rico es el que menos necesita, no el que más tiene. Y el que más tiene está Ujú. desesperado y lo ves atrapado en su contexto superficial. Y eso se emula y se replica. Pero al final, lo irónico es que los revictimizantes son otros porque revictimizan al no reconocer la crudeza de la verdad, por tener miedo. Exacto. Ese miedo, ¿dónde estaba cuando revictimizaron a las chicas saliendo del clan? Ese pudor que tanto tenían, ¿dónde estuvo para darle la empatía a las chicas? Hoy se ponen ese manto de que, Dios mío, ¿cómo vas a decir esto? Se persinan, que no sé qué, bla, bla, bla. No, eso lo debieron haber hecho cuando pasó esto y ayudar a las personas que necesitaron la ayuda. La sociedad completa confabuló para esto en general. Obviamente por poderes que estaban manejando la narrativa. Imagínate tú, este hombre que tiene esa mentalidad pero enfocada al mal, o sea, porque es una inteligencia para el mal. Para el mal. ¿Cuánta influencia no? ¿Cuántas veces estuviste en peligro tú, Liliana, que ni siquiera fuiste capaz de verlo? Sin No, saberlo, estando al filo. Y estabas tú ahí y yo me acuerdo mucho de ti porque, o sea, yo como te digo, siempre tengo esto de Argentina y dije, esta muchacha argentina está diciendo la verdad. No sé cómo lo sé, pero no tengo dudas. No sé, era algo de Argentina. Ella está Sí. diciendo la verdad. Yo sí sabía porque decir, no, ella está diciendo la verdad. Y me acuerdo de ti, chiquitica, estando ahí porque, o sea, no eran unas mujeres, eran unas niñas. Yo tengo no, 33 y todavía digo, no es unas niñas, o sea, que lo que eran era estar en un sí. mundo inmaduro, brincando para allá, o lo que sea, viviendo su juventud. Eso se los quitaron y eso es injusto, Ujú. pero eso es parte de la enseñanza también. La vida quizás no siempre es justa, pero lo que sí es cierto es que la justicia real radica lo que está dentro de ti.
si te traicionaron, si te volvieron a traicionar y te volvieron a traicionar, tú has hecho con esto, has mostrado quién eres tú. Y eso nunca debe dar vergüenza. Yo di lo mejor de mí mientras pude. Y ahora que me haces otra cosa o me traicionas otra vez, ya, yo aquí yo pongo mis Aquí cosas, mis pinto mi límites, raya. Ajá. porque aquí pinto mi raya, porque no me puede importar más tu bienestar que el mío. No me puede importar Ujú. más. Lo Me dice tengo Lilia, que... sí. Exacto. Es que No. está claro, chicos, que yo, o sea, yo nunca tuve mala intención. O sea, en el No. momento que si ustedes me ven que yo entrego cosas o le devuelvo cosas a una persona que corresponde, porque es lo que corresponde, que es lo que yo siento, ¿me entiendes? Y que lo que es lo que me hubiese gustado que sucediera conmigo si hubiese sido al revés. Yo no me siento mal por eso. O sea, yo creo que las personas que no actúan bien son las que se tienen que sentir mal. O sea, yo no me tengo que sentir mal por haber querido hacer lo que me hubiese No, gustado sí. que hicieran conmigo, ¿me entiendes? Sería el colmo. Entonces, que me culpe o que digan, ay, pero ¿para qué hizo esto? No me interesa. O sea, yo siempre me he guiado más por lo que yo siento que me gustaría que fueran, como fueran conmigo, Contigo. ¿no? O sea, es así de simple. Me gustaría que dijeran la verdad y dijeran, sí, yo lo siento, cometí esto, así como lo hicieron en determinado momento con algunas personas, que lo hicieran con todas, ¿o no? O sea, y que lo hicieran de corazón de De- Sí, verdad, porque de corazón de verdad se siente y hay una gran diferencia. No es Claro. el decir, ay, si No, cometí un hostia. error, lo pago, o Que, Ah, perdón, que, o sí, sea, que tu no, general, o Dios sea, mío, es pero muy es que fácil decirlo así, no, o sea, es narcisista, muy qué fácil locura. decirlo así. así no va la Cuando cosa. Así no va la esas cosa. mismas personas son las que de alguna forma trataron de hacer y al día de hoy también siguen haciendo daño, ¿no? Entonces, siempre es mejor eh, reconocer y decir, bueno, sí, cometí un error, lo hice por esto. Si realmente eres víctima, ¿eh? Cuando eres realmente víctima, Ujú. no tienes problema en reconocerlo. Mm-mm. Decir, me pasó por esto, por esto, por esto, y lo siento, o sea, y porque esta era la situación y no hay problema en explicarlo. Pero cuando tú no te sientes víctima porque no lo eres, cuesta, Claro, ¿no? O sea, exacto. yo supongo que cuesta aceptar los errores porque no lo ven como errores, lo ven como algo que tenía que suceder así y eso es Ujú, no. triste. Y sobre ujú. todo, Lili, bueno, porque este caso se caracteriza mucho porque hay un desfasamiento de la realidad. O sea, hemos escuchado que por ahí demandar a alguien es venganza. Yo Ajá, no, esa es de, otra cosa. Ajá. porque yo no creo en la venganza. No, o sea, es como que los conceptos, los valores no están en su sitio. No Exacto. acaban de estar en su sitio y por eso hay una incapacidad en decir la verdad, porque insisto, no están los valores en donde tienen que estar. Ahí, Lili, aprovechando esto que estamos hablando, yo te quisiera preguntar algo.